la cámara, ¿listo? Entonces, denme un momentico, ya inicio. No me deja compartirla. Bueno, no. Entonces, pasemos, me presento yo primero así cortico, ya después les hago una presentación un poco más completa. Y bueno, como les decía, soy médica veterinaria, y realicé mis estudios de maestría en el área de patología experimental y patología comparada. Pues bueno, digamos que mi foco más que todo es el área de patología. Obviamente, pues digamos que al hablar de patología, que es una materia que ustedes ya verán el próximo semestre, eh, es necesario entender todo el proceso de enfermedad, entonces es necesario entender cómo funciona el sistema inmune, cómo se dan todos los procesos de respuesta ante diferentes injurias, ante diferentes daños, y pues de ahí que yo los esté acompañando en esta materia. Pues bueno, la inmunología, como ustedes saben, y pues ya el día de mañana la profesora Magda les hará una presentación mucho más completa del módulo. Sin embargo, pues les hago una pequeña introducción. Entonces, la inmunología la encontramos dentro del programa de la universidad, dentro pues, del módulo de infectología, como ustedes saben. Entonces, ustedes a lo largo de este semestre, pues van a ver diferentes agentes, ¿no? Entonces hablarán de agentes virales, hablarán de agentes bacterianos, parasitarios, y en esta materia, en inmunología puntualmente, pues vamos a hablar de la respuesta que genera un individuo al tener, digamos, ese contacto con el antígeno, que será pues entonces ese agente del cual ustedes hablarán principalmente con las otras dos profesoras. Entonces, la inmunología, digamos que en este módulo es transversal a las otras tres materias que ustedes van a ver y pues contemplando esos tres tipos de antígenos, ¿no? Virus, parásitos y bacterias. Entonces, la idea es que, digamos que lo que nosotros veamos acá, ustedes puedan aplicarlo posteriormente, teniendo en cuenta cómo son los antígenos, qué características pueden tener y obviamente pues ya con las otras materias ustedes van a complementar esas características de los antígenos. Entonces, conmigo, pues digamos que va a ser menos específico en cuanto a agentes, entonces no, yo no les voy a hablar puntualmente todo de virus, todo de bacterias, no, lo vamos a ver en común. Hablaremos particularmente pues de algunos casos ya más específicos y bueno, ya pues será algo que hablaremos en un momentico. Entonces ya van 27 estudiantes, en total estamos 28. Entonces, bueno, antes de iniciar, yo quisiera, pues, escucharlos a ustedes. Sé que no, de primerazo no me voy a aprender los nombres de todos, pero sí quiero, pues, escucharlos, saber de pronto qué área puntualmente les interesa. Entonces, un componente que ahorita más adelante les explicaré de la materia, pues, busca aplicar esa inmunología a la vida real, ¿listo? Entonces, aplicar lo que ustedes ven digamos, o lo que van a ver en sus medicinas, en sus clínicas, obviamente en virología, en microbiología, aplicarlo a la práctica y pues digamos que a la vida real, ¿sí? Ver la inmunología como parte importante pues de la acción que tiene un médico veterinario y un médico veterinario zootecnista. Entonces, quiero saber qué área más o menos les interesa. De esa forma, pues yo seleccionaré algunas lecturas para desarrollar a lo largo del semestre. Entonces, por ejemplo, si alguno tiene un interés particular en animales silvestres, en animales de producción, bovinos, porcinos, aves, entonces, dependiendo obviamente pues de los intereses y de lo que a ustedes les llame más la atención, pues yo trato de buscar lecturas que nos sirvan y digamos que cubran esos intereses que ustedes tienen. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, pues me gustaría escucharlos y ya después entonces continuaríamos, ¿les parece? Entonces, permítanme un segundito aquí. Yo, listo. Entonces vamos a hacerlo con el orden de la lista, si les parece bien. Ahí de paso, pues ya tengo en cuenta cuántos de ustedes están aquí. Les pido por favor que para presentarse, pues utilicen su cámara
pues para verles un poco la cara. Igual, bueno, algunos tienen sus fotos, pero pues sí preferiría verles la cara de una vez, como para irlos conociendo, ¿vale? Entonces, no sé si está Laura Cecilia, porque creo que hay varias Lauras. Sí, hay varias Lauras, muchas Lauras. Laura Arias. ¿Laura está? Profe, no se ha podido conectar. No se ha podido conectar Laura Arias, listo. Laura Barrera está. Sí, profe. Laura, hola. Hola, profe. Te escucho, Laura. Entonces, bueno, pues quiero así, digamos que de forma resumida, que me cuenten, bueno, su nombre pues ya lo sabemos, en qué ciudad están, de pronto si están fuera de Bogotá, si tienen algún interés particular en algún área que ya les haya llamado la atención, y bueno, básicamente eso. Pues, profe, actualmente estoy viviendo en Bogotá y pues sí me interesa principalmente los animales silvestres. Trabajar, pues, de pronto hacer como una especialización en ellos y trabajar, pues, a futuro en un zoológico. Ok, listo, Laura. Vale. ¿Y has tenido alguna experiencia ya de acercamiento a animales silvestres o...? Profe, pues, a algunos zoológicos he ido, pero no así, pues, que tocarlos, no. Ok, perfecto, listo. Entonces, animales silvestres le interesa a Laura. Listo, perfecto. Aura. Aura. Aura Caballero está. ¿No? No está Aura. Listo. John Cárdenas. Buenos días, profe. Profe, ahí sí me puedes excusar, es que ahora mismo no estoy en el computador bueno, pues la cámara aquí no me funciona. Ok. Entonces, bueno, a mí me gustan pues los pequeños animales, pero también me gustan los reptiles. Estoy acá en la ciudad de Bogotá y pues ya. Listo, John. Yo hablando con el micrófono en silencio. Listo, entonces pequeños y reptiles. Vale, John. Diana Carolina Sí, Castellano. profe, ¿ahí me escuchas? Sí, Diana, ¿te escucho? Bueno, pues estoy en Bogotá actualmente y pues como que voy muy arraigada al tema de lo que es animales silvestres y animales de producción. Ok. ¿Alguna especie en particular de animales de producción? Bovinos. Bovinos. Listo, Diana. Vale. Diana Carolina. ¿Y a ninguno le voy a ver la cara hoy? ¿No venían preparados? ¿No están preparados? Bueno. Sergio Contreras. Hola, profe, ¿cómo le va? Hola, Sergio. No te veo, Sergio. Veo SA. Listo. Hola, Sergio. Pues a mí, animales en particular, pues supongo que silvestre, la verdad, me llama un poco la atención por la variedad de animales que podría aprender sobre ellos, pero por el momento me gustaría aprender, digamos, empezar desde abajo con animales pequeños, de pronto con unos grandes y hacia el final ya con silvestre, como para irme adaptando ya poco a poco. Ok. Listo, Sergio. Vale, gracias. Laura Cuevas. Profe, ¿y me escuchas? Sí. Bueno, profe, pues a mí me gustan los animales grandes de producción, en especial como el equino, y Ujú. también animales de zoológico. Y pues estoy en Bogotá. Te encuentras en Bogotá. Listo, Laura. Vale, gracias. Ahora sigue Laura Garzón. Hay muchas Lauras. Buenos días, profe. Buenos días. A mí me gusta mucho el tema de fauna silvestre.
y también me interesa mucho la marina. Esas Ok. dos. Acuáticos de mar. Sí, señor. Creo que más de mar. Más de mar. Ok, listo. Alguien escribió por aquí en el chat. Karen López. Ah, no alcancé a leer. Y ahora no me sale. Ah, no, es que fue por privado ya. Perdón, muchachos. Listo. Entonces, Laura, ¿cierto? Laura Garzón. Vale, Laura, gracias. Angie, Tatiana González. Angie, Tatiana González. Angie, ¿no está? Vale, no está Angie. Raquel Hernández. Hola, profe. Mi Hola, nombre es- Raquel. Vivo en Bogotá y realmente me gustan como de todas las especies, pero me parece interesante silvestres. Ok, varios tienen ese interés. Listo, perfecto. Raquel, Carol Herrera. Hola, profe. Hola, Carol. No te veo tampoco. ¿Ya, profe? ¿Ya me ves? No, ni siquiera aparece tu cuadrito acá. Bueno, te escucho. Pues vivo en Mosquera y me gustan los animales pequeños. Ah, por fin veo a alguien. Listo. Listo, Carol. Perfecto. Carol, ¿te gustan los animales pequeños, perros y gatos? ¿Sí? Sí, señora. Mascotas. Ok, listo, Karen. Laura Martínez. Laura Martínez. Hola, profe, sí, acá. Hola, No Laura. sé si ya me ves. Sí, te escucho. Hola, profe, pues soy de Bogotá y lo que más me llama la atención son silvestres. Silvestres también. Vale, perfecto. ¿Y has tenido algún acercamiento? Se me olvidó preguntarles a los anteriores. No, pues, o sea, pues así como tal acercamiento, no, pues una vez fui a un zoológico, pero pues ya, fue lo máximo que tenía. Ok. Pero no así voluntariados y eso. No, pero eso me gustaría bastante. Listo, perfecto. Vale. Gracias, Laura. Otra cara que veo. Listo. Laura, vale. Laura Daniela. Y es que se me confunden las Lauras. Ya, listo. Laura Martínez. Va a estar complicado. Yuri Mesa. Yuri. Hola, profe, buenos días. Hola, Yuri. Buenos días. Pues yo vivo en Funza y me gustan los animales pequeños. ¿Te gustan los animales pequeños? Y ahí te hace una vaquita. Listo, Laura. Yuri. Listo, Yuri. Gracias. Ahora, Santiago. Santiago Mongui. ¿O Mongui? No sé cómo se dice. ¿Santiago? ¿No está? ¿No? Listo. Sebastián Neuta. Hola, profe, buenos días. Hola, Sebastián. Buenos días. Eh, Sebastián. pues más enfocado hacia lo que son equinos y bovinos. Ok. Equinos y bovinos. ¿Y estás en Bogotá, Sebastián? No, no, señora, yo vivo en Mosquera, Cundinamarca. ¿En Mosquera? Listo. Vale, Sebastián. Mucho gusto. Vale. Sebastián Neuta. Listo. Jessica. Jessica Nieto. Hola, profe. Hola, Jessica. Bueno, profe, actualmente vivo en Funza y digamos que al principio pues de la carrera tenía como un gusto hacia los pequeños, pero ahora en este momento pues digamos que es lo que me gusta por el momento, grandes, pero pues aún no sé. Ok, listo. Entonces, animales domésticos. Perfecto. Jessica. Cristian Orjuela. Buenos días, profe. Hola, Cristian, buenos días. Pues actualmente vivo en Bogotá y pues me gustan los animales silvestres y también los bovinos. Bovinos y silvestres. Vale.
Listo, Cristian. Gracias, Cristian Camilo. Ahora, bueno, está Michael o Michael. No sé cómo pronuncias tu nombre. Oviedo. Hola, profe, muy buenos días. Michael Oviedo, así está Michael. bien. Listo, Michael. Vale. Bueno, Michael. Actualmente vivo en Bogotá y me gusta mucho la reproducción de bovinos. Reproducción de bovinos. ¿Y eres de Bogotá? No, ¿No? ¿De dónde eres, Michael? soy de un pueblo de los municipios de abajo de Cundinamarca, principalmente Guaduas. Ah, de Guaduas. Listo. Listo, Michael. Mucho gusto. Vale, ahora sigue Andrés Felipe Ramírez. Hola, profe. Hola. Profe, me encuentro en la ciudad de Bogotá y me gusta muchísimo la vida silvestre y bovinos y equinos. Bovinos y equinos. Listo, o sea, te gustan casi todos los animales por ahora. Tienes ese interés así Sí, de pues no me explorarlo. gustaría como caninos y felinos de pequeñas especies porque es algo que pues me parece muy común, entonces no me llama casi la atención. Ah, ok, entiendo. Listo, Andrés Felipe. Vale, ¿estás en Bogotá, sí? Sí, señora. Listo, Andrés Felipe, mucho gusto. Bueno, ahora Valerie Rincón. Hola, profe, buenos días. Hola, Valerie, buenos días. Bueno, actualmente yo estoy viviendo en Bogotá y mis intereses son los equinos y los caninos. Equinos y caninos. Listo, Valerie. Alejandro Rincón. Hola, profe. Hola, Soy Alejandro. Alejandro Rincón. Actualmente vivo en Bogotá y mis intereses son animales silvestres y equinos. Animales silvestres y equinos. Listo, Alejandro, mucho gusto. Igualmente. Alejandro, ahora sigue Paula Rubio. Hola, profe. Hola, Paula. Actualmente estoy en Bogotá y mis intereses son los animales silvestres y los equinos. Silvestres y equinos. Listo, Paula. Paula Rubio. ¿Y tú eres de Bogotá, Paula? Sí, señora. Sí. Ah, listo. Vale, Nicole está por ahí. Hola, profe, buenos días, ¿cómo Hola, estás? Nicole, ¿cómo vas? Bien, sí, señora. Profe, pues yo actualmente vivo en Facatativá y lo que más así como que me llama la atención, la neurología en pequeños animales. Neurología en pequeños animales. Listo, Nicole. Vale, perfecto. No sabía. No sabía. Bueno, Kevin Trujillo. ¿Está por ahí, Kevin? Hola, profe, buenos días. Hola, Yo Kevin. estoy viviendo aquí en Bogotá. Tengo como mayor afinidad por las pequeñas especies y me parece interesante la apicultura, profe. La apicultura. Listo. Perfecto, Kevin. ¿Y has tenido alguna experiencia o algún acercamiento a esa área? De pronto alguna práctica o algo que te haya... No, profe, no, realmente no, nunca he tenido una cercanía así con esa área. Ah, chévere. Listo. Vale, Kevin. Ahora sigue Ingrid. Ingrid Velandia. Hola, profe, buenos días. Hola, ¿Ya Ingrid, me buenos ves? días. Ingrid. Hola, profe, ¿ya me ves? Hola. No. Ay, ok. Bueno, voy a ir hablando a ver si de pronto me ves. Listo, vale. Bueno, yo soy de Bogotá, actualmente pues estoy en Bogotá y tengo preferencias hacia los pequeños animales, más que todo pues en clínica. Y ya. Listo, Ingrid, vale. Ya te vi. Vale. Ya te vi, apareciste al final. Vale. Bueno, profe, Listo. gracias. Listo, ahora sigue Wendy. Hola, profe. Ya Hola, prendí la Wendy. cámara, no sé si me ves. Démosle un tiempo a esto. Bueno, voy a ir hablando igual que mi Vale. compañero. Listo. Bueno, actualmente estoy en Bogotá. He tenido más cercanía y pues me gustan más los pequeños animales, pero siempre me ha llamado mucho la atención silvestres. Entonces aún no sé, no me he decidido como por cuál de las dos irme, pero sí me gustan las dos mucho. Me interesa. Vale. Listo. Ya apareciste hace un ratito. Ah, bueno. Vale, Wendy, mucho gusto.
Y ahora sigue ya. El último que aparece en mi lista es Diego Vergara. Diego, ¿está por ahí? Hola, profe, presente. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, profe. Bueno, profe, pues como lo sabes, mi nombre es Diego Alejandro Vergara. Vivo actualmente en Bogotá, pero pues me muevo mucho por Colombia. Pues mi abuelo tiene finca en el Tolima, mis papás, por parte de mi papá en Boyacá, entonces pues como que me gusta moverme mucho. Me gustan mucho las grandes especies, lo que son bovinos y equinos, y pues mi vida va caminada como en eso. Ok, Diego. Y ahorita en virtualidad, súper porque puedes ir de un lado a otro, ¿no? Entonces, Correcto, sí, señor. puedes andar por todo lado. Listo, Diego, perfecto. Vale. No sé si hay alguno que haya llegado después que yo lo llamé. Yo, profe, Laura Arias. Laura, hola Laura. Hola, profe. ¿Ahí me ves? Sí, ya te veo. Bueno, pues a mí me gustan los pequeños, pues perros y gatos y como los mamíferos marinos. Mamíferos marinos. Ok, chévere, interesante. Listo. ¿Quién más falta? A ver, voy a mirar aquí. Yo, profe. ¿Dónde? Aquí, no sé si me vea. No. ¿No? Yuri, Bueno, espero. Yuri Sí. Hurtado. ¿Pero tú estabas en la lista? No, profe, todavía no he terminado el proceso como financiera, entonces todavía Ok. no te va a aparecer, ¿ok? Listo, vale. Vale, pues bueno, yo soy y vivo en Bogotá y pues mi interés es por las grandes especies, pero pues lo que son bovinos y equinos. Todavía no tengo como un favorito. Un área específica, listo. Listo, vale, Julie. Vale. Un gusto. ¿Y qué otro? Veo por aquí dos nombres que no leí. Erika Manrique y Ellen. Sí, profe. Buenos días. Hola, Ellen. Vivo aquí en Bogotá y me interesan, honestamente, todos. Todavía no me he inclinado mucho por una especie, pero tal vez pequeños animales. Tal vez pequeños. Ok. Listo, Erika. Faltaría yo, profe. Y Erika. Y Ellen, pensé que era Ellen la que estaba hablando inicialmente. ¿Ellen está por ahí? ¿Acá me ves, profe? No. Ya, ahora sí. Bueno, yo vivo en Bogotá y soy de Bogotá. La verdad me interesa muchísimo animales pequeños, gatos y perros, mascotas no convencionales, hurones, erizos, me interesa mucho y también exóticos. Ah, bueno, y para agregar, me gustaría también mucho saber sobre equinos. Sobre equinos, vale. O sea, te interesan muchas líneas. Sí, es difícil, pero me voy como con esos por el No, momento. ustedes todavía van en una parte más, pues todavía no han tenido tanto contacto con algunas materias y algunas áreas de pronto que les muestren otras especies o que de pronto tengan contacto con alguno de ellos, pues eso puede ayudar a que ustedes vayan decidiendo algún camino. ¿Listo? Entonces ya por ahora, pues es normal que ustedes todavía no se hayan decidido, entonces no pasa nada, no es, como les dije, no es por presionarlos ni nada de eso, sino más para saber de pronto hacia dónde enfoco las lecturas que hagamos este semestre. ¿Listo? Veo otro nombre por aquí, Paula Jaramillo. Sí, hola, profe, buenos días. Hola, Paula, buenos días. ¿Ya ahí me ves? No, ya, ahora sí. Soy de Bogotá y pues me interesan mucho los porcinos, pero también pues los equinos, por ahora. Porcinos y equinos. Listo, Paula. Vale, mucho gusto. Paula y creo Carol, sí. María Clara tampoco la escuché. Hola, profe. Hola, María Clara. Los animales que más me llaman la atención. No te escucho. O sea, te escucho como raro. ¿Ya me escuché? Sí, mejoró. Me llaman mucho la atención los mamíferos marinos, también los animales silvestres y también los pequeños animales. Aún no me he decidido. Ok, es normal. Listo, María Clara. Vale. Bueno, ustedes todavía no me aparecen, entonces la invitación se las compartieron sus compañeros, me imagino, ¿sí? Porque yo creo que no los invité.
Sí, ¿cierto? señora, profe. Listo, perfecto. Profe, Vale. hago falta yo. Señora. Hago falta yo, Daviana Caballero. Es que Ahora, cuando me llamaste, sí, como sí. casi de primeras. Dentro de los Sí. primeros. Listo, ahora te escucho. Bueno, yo soy de Bucaramanga, pero vivo en Mosquera. Y pues todavía no tengo como una rama por... Pues me gustan muchísimo los reptiles, los primates, los pequeños y los equinos, más que todo. Pero... Ok, listo. De todo, sí. Perfecto, listo, ahora. Mucho gusto. ¿Quién más que no haya visto? Chun, chun, chun. Bueno, Axel. Axel, está por ahí. Que Axel no estaba. Sí, buenos días, profe. Hola, Axel, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Bueno, yo soy Axel Mozos. Actualmente sí estoy viviendo en Bogotá y pues a mí me interesan los pequeños animales y los equinos. Listo, pequeños y equinos. Vale, Axel. Bueno, y creo que no me falta nadie más ahora sí. Estoy revisando los nombres, a ver si hay alguno que no haya escuchado. Bueno, Yuri, Julie ya, Wendy, Valerie, Sergio. Sí, creo que ya todos. Ahora sí. Es que como aparecen, mientras van llegando, aparecen en orden diferente. Alejandro Rincón también. Listo, perfecto. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta pues los intereses de ustedes, pues haré una selección de artículos. Yo ya tenía unos preseleccionados. Bueno, digamos que algunos de los que había seleccionado eran más de pequeños. Bueno, tenía uno de perros principalmente, uno de, bueno, uno como de humanos aplicado a medicina veterinaria, que también me pareció interesante. Entonces buscaré ya algo más enfocado de pronto a silvestres, porque veo que es un interés pues bastante común entre ustedes. Entonces, algo importante de pronto en silvestres, pues bueno, si alguno tiene algún interés particular en alguna especie, por ahí escuché que erizos, pues es que estas especies, como ustedes saben, pues no están ampliamente estudiadas todas, entonces puede que algunas tengan particularidades que ya estén descritas, sin embargo, pues hay bastantes vacíos en la información, entonces digamos que en cuanto a investigación, es un área pues que todavía tiene bastante por explorar. Espero entonces poder encontrar algún documento o algunos documentos que, perdón muchachos, que cubran esos intereses y pues como esa curiosidad que muchos tienen por estas especies, digamos que no son considerados como animales domésticos ni como mascotas, sino pues que se encuentran obviamente pues idealmente en vida libre y hay algunos pues como ustedes saben en parques zoológicos, en centros de rehabilitación. Entonces haré pues una búsqueda relacionada para cubrir un poco pues esa parte que a ustedes les interesa. Si particularmente a lo largo del semestre ustedes sienten interés o algo les llama la atención, o vieron alguna noticia o leyeron algún documento que les llamó la atención y que ustedes piensen que puede tener algo de relación con la parte de inmunología, por favor háganmelo saber, díganmelo con confianza. Y bueno, pues yo busco información al respecto, pues con el fin de enriquecer un poco y de pronto hacer más dinámica la clase. ¿Listo? Tiempo, afortunadamente, pues el tiempo que tenemos es un tiempo que se ajusta muy bien al programa de la materia. Entonces ya les voy a compartir pantalla. Permítanme a ver si ahora sí me deja compartir, porque hace un momentico no. Entonces lo que hice fue cerrar los documentos y volverlos a abrir para ver si ahora sí me deja. Ya ahora sí me aparecen. Bueno. Pero no me aparecen todos. Bueno. Permítame un segundito. Listo. ¿Me confirman, porfa, cuando estén viendo mi pantalla? Ya sé, profe. ¿Listo? Vale. Bueno, entonces, como les dije, bueno, vamos a estar, o los estaré acompañando, pues estaré acompañando el proceso de aprendizaje en el área de inmunología veterinaria dentro del módulo de infectología. ¿Listo?
Como les decía, bueno, de pronto para los que no habían llegado, la inmunología pues es un área que va a estar transversal a todas las otras materias que ustedes van a ver dentro de este módulo. Entonces, virus, parásitos, microbiología van a estar, digamos que, tocando tangencialmente varios aspectos de los que vamos a hablar nosotros aquí. ¿Listo? La inmunología, entonces, pues, bueno, ya hablaremos más acerca del concepto, de en qué consiste, de qué objetivos tendremos de pronto dentro de la materia. Ahora, bueno, pues me presento nuevamente de pronto para los que no habían llegado y pues ya hago una presentación de pronto un poquito más completa. Entonces, como les dije, yo soy médica veterinaria egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo pues estudios de maestría, bueno, ya realicé mi maestría en el área de patología experimental y comparada. Puntualmente trabajé con patología de peces, sin embargo, pues a lo largo pues del desarrollo de la maestría y pues durante mi pasantía y demás, realicé prácticas con otras especies, ¿listo? Entonces, pues digamos que mi foco, como les decía hace un rato, es más patología, y pues dentro del marco de la patología, como les mencionaba, pues está toda la parte de conocimiento del proceso de enfermedad, de cómo se desarrolla una respuesta ante un antígeno, ante un agente que sea extraño para el organismo. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta o alguna duda, porfa, activen su micrófono y me cuentan, porque no estoy viendo la pantalla de Teams. ¿Listo? Entonces, hablaremos pues inicialmente de algunos acuerdos pedagógicos, entonces de pronto algunos aspectos respecto a los quizzes que realicemos, que digamos que ya es más interno dentro de la materia, entonces algunos de los quizzes que hagamos, cuál será la metodología, entonces si ustedes no presentan el quiz, si ustedes lo presentan fuera del tiempo, bueno, en fin, entonces hablaremos un poquito acerca de esto. Hablaremos de pues algo del microdiseño de la materia, digamos que dentro del día a día, pues están presentados, están expuestos todos esos datos relacionados con lo que veremos a lo largo del semestre. Hablaremos después de algunos conceptos generales, hablaremos un poco de la historia de la inmunología veterinaria, de las reacciones mediadas por anticuerpos y de las reacciones mediadas por células y de la inmunidad adquirida. Entonces hablaremos, pues digamos que esta primera clase es bien introductoria, entonces hablaremos un poquito pues de algunos aspectos puntuales, algunos aspectos que es importante que ustedes conozcan antes, pues digamos que de entrar de lleno en esta área de la inmunología. Entonces, como les decía, bueno, pues durante mi pregrado, pues ya me formé, bueno, en la Universidad Nacional. Durante el pregrado, pues tenemos contacto con muchas especies, ¿no? Y es más o menos lo que yo les decía a ustedes hace un momento. Durante el pregrado, pues uno tiene esa gran capacidad y esa gran habilidad de poderse adaptar a diferentes especies porque muchos todavía no están, digamos que ligados 100% a un área. Entonces, durante pues mis prácticas en la carrera de pregrado, pues tuve contacto obviamente con diferentes áreas, sin embargo, siempre tuve ese interés particular en la parte del laboratorio. Entonces, la clínica, pues sí, digamos que es parte de lo que me interesa. De pronto, en algunos de los puntos y de los aspectos que hablemos, les tocaré algunos aspectos de clínica, sin embargo, pues no es mi foco, no es mi área. Entonces, pues no les hablaré pues tanto así de clínica. Sí tocaremos algunos aspectos. Si ustedes tienen algunas preguntas, posiblemente se las pueda responder. En caso tal que ustedes me pregunten algo que yo esté, pues digamos que no tenga 100% certeza, pues ahí digamos que continuaré mi proceso de aprendizaje, al igual que ustedes, pues creo que todos siempre estamos aprendiendo. Entonces haré investigación, leeré al respecto y pues les contaré ya en la siguiente sesión. Dentro de mi formación, entonces, en el pregrado, pues desde mi pasantía y bueno, desde antes ya tenía ese foco hacia la patología, hacia la parte de diagnóstico. Entonces, digamos que fue el área en la cual pues quise desarrollar pues ya mi estudio de posgrado, mis estudios de posgrado. Después de graduarme, entonces, pues fui a la Universidad de Sao Paulo, que fue donde realicé mi maestría. Y bueno, allí pues ya desarrollé mi trabajo, como les dije, puntualmente con peces y pues también teniendo, digamos que contacto con otras especies dentro de mi formación.
Siempre, pues digamos que parte de lo que me gusta hacer la invitación y la introducción, pues bueno, un poco farandulera ahí con la foto y demás, pero es para mostrarles y pues siempre como para incentivar el hecho que ustedes continúen estudiando. Entonces, ya sea, digamos, no dentro de un programa de posgrados, sea dentro de su práctica clínica, dentro de su práctica en campo, con bovinos, con etcétera, los animales que ustedes consideren, el desarrollo de procesos de aprendizaje debe ser algo constante. Entonces, digamos que en nuestra área, al ser un área que está en constante crecimiento, que cada vez se descubren cosas nuevas, al igual que en la medicina humana, entonces es un área en la que nosotros debemos seguir estudiando. Digamos que es parte de nuestra responsabilidad, que yo considero que es parte de nuestra responsabilidad como profesionales, y también una invitación a que ustedes pues estudien, a que ustedes sigan creciendo. ¿Por qué? Pues bueno, digamos que muchos dirán, no, yo quiero dedicarme a viajar por el mundo y bueno, otras cosas, hacer muchas otras cosas, conocer culturas diferentes, gente diferente. Y algo muy bueno que podemos desarrollar es que a medida que estudiamos, a medida que vamos aprendiendo, sea donde sea en nuestro país, sea en otro país, vamos a abrir muchísimo más nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestro conocimiento y a la vez pues vamos a ir aprendiendo pues dentro de nuestra área. Entonces seguramente pues varios de los docentes que ustedes tienen han tenido procesos de aprendizaje en otros espacios fuera del pregrado y eso es algo que ustedes pues bueno, primero deben valorar mucho y que también es una invitación para que ustedes sigan ese proceso, ¿listo? Entonces siempre los invito mucho a continuar con su proceso de formación. Y bueno, ya hablando pues de mi experiencia profesional, entonces estuve, pues, digamos, desde que terminé la maestría, estuve pues ya vinculada a la parte de docencia, entonces digamos que inicié, bueno, en la Universidad de Los Llanos con la cátedra de histología. Posteriormente, entonces, ya me vinculé con la universidad, la Corporación Universitaria del Huila, que se encuentra en Neiva. Allí todavía pues me encuentro vinculada con las áreas de inmunología, patología general y la que ustedes ven aquí como patología sistémica. El semestre pasado pues inicié mi vínculo con la universidad, con la Fundación Universitaria San Martín, acompañando las áreas de inmunología, las áreas de patología general y de patología sistémica y pues coordinando el módulo de infectología. Sin embargo, este semestre, pues por las condiciones de alternancia que se plantean pues en la otra U, estaré aquí pues acompañando únicamente el área de inmunología, ¿listo? Si ustedes tienen alguna pregunta puntual de patología, pues probablemente sí pueda respondérselas o acompañarlos en alguno de esos procesos. Y bueno, eso básicamente. También pues participé y bueno, digamos que me encuentro igual vinculada con Corpavet, no de manera permanente ni de tiempo completo, pero sí para consultas ocasionales. Entonces, digamos que Corpavet pues hace parte del proceso de formación que tuve dentro de mi vida profesional en cuanto a diagnóstico, acompañada pues de la doctora Paola Barato. Entonces, digamos que ese es pues mi currículo hasta ahora en cuanto a práctica profesional. También tuve, antes de realizar mis estudios de maestría, pues trabajé más en salud pública con el distrito allí en Bogotá, con la Secretaría Distrital de Salud, en vigilancia sanitaria, ¿listo? Entonces, pues digamos que es la patología y obviamente pues todo lo que acompaña estos procesos patológicos que incluyen obviamente la inmunología, que es pues mi área y pues lo que es de mayor interés para mí, ¿listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda al respecto de mi formación, ¿no? ¿Todo claro? Listo. Bueno, entonces, antes de continuar con esta parte, pasemos a el día a día y hablamos un poquito de los objetivos de la materia, ¿listo? Me gustaría poderles compartir mi cara a la vez porque es muy cansón así. Ay, ¿ahora qué se hizo esto? No. Listo. ¿Ahí ustedes están viendo mi pantalla? ¿Se ven ustedes mismos? Sí, profe. ¿Ahora ven Excel? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, yo les voy a mostrar, bueno, aquí digamos que el borrador del día a día,
borrador entre comillas, porque, ay, no mentiras, espérenme un segundito. Sí, bueno, en esta parte pues nos vamos a enfocar básicamente en la parte de inmunología. Entonces, nosotras pues bueno, ya la profesora Magda, que es la que va a estar encargada pues de la coordinación del módulo y de las áreas de parasitología y de microbiología, les hará la presentación pues ya formal de todo el día a día en conjunto. Sin embargo, pues digamos que esta es la versión preliminar en donde aparecen pues... Ay, permítanme un segundito porque creo que les estoy mostrando el que no es. Sí, creo que no les mostré el que era. Aquí está. Ya, ahora sí. Listo. ¿Ya están viendo nuevamente mi pantalla? Sí, profe. Sí, vale. Entonces, bueno, aquí les aparecen las otras materias, sin embargo, pues por ahora nos enfocaremos solo en inmunología, que es pues esta materia. Entonces, nosotros tendremos clase los días martes y jueves. Idealmente, pues bueno, serán siempre, bueno, martes de 7 a 9 de la mañana y los días jueves de 1 a 3 de la tarde. ¿Listo? Entonces tendremos 4 horas semanales. Esas 4 horas pues van a estar acompañadas pues obviamente de la parte teórica magistral y por otro lado pues vamos a realizar pues algunos ejercicios de lectura de documentos científicos, de artículos científicos y respecto a esto pues la idea es que hagamos discusión de esos artículos científicos. Entonces pues una invitación de pronto a que ustedes participen. Entonces siempre pues me gusta incentivar y pues digamos que hablar más con ustedes, como interactuar más con ustedes, teniendo en cuenta, bueno, que estamos pues de una forma asistida por la tecnología. Entonces la idea es que pues tengamos la mayor interacción posible. La discusión y lectura de artículos científicos me parece una muy buena oportunidad para que ustedes apliquen lo que vemos, por un lado, y por otro lado, pues para que hagamos como esa interacción, ¿listo? Entonces, eso nos ayuda igual a afianzar los conocimientos. Entonces, es pues uno de los componentes que vamos a desarrollar en la materia. Bueno, entonces... la primera semana, aquí entonces como ustedes lo ven, no está discriminado porque veremos el martes y que veremos el jueves, sino que vamos a ver, pues digamos que los temas de la semana, ¿listo? Entonces así lo van a ver a lo largo de todo el día a día. ¿Por qué lo pongo así? Porque algunas veces el tema se extiende un poco más, entonces no siempre el martes vamos a terminar exactamente en el tema que aparece, entonces para evitar, digamos, como confusiones y tener que reajustar mucho el día a día, pues trato de ponerlo así para manejar esos temas dentro del marco pues de la misma semana, ¿listo? Entonces, bueno, esta primera semana pues hablaremos de más que todo introducción, una presentación del curso, algunas definiciones, algunos conceptos importantes, algo de la historia de la inmunología dentro de la medicina veterinaria y pues también veremos un poco de los aportes de la inmunología a la medicina humana. Hablaremos un poco de barreras físicas, inmunidad innata, inmunidad adquirida. Posteriormente hablaremos ya la próxima semana, bueno, ya la próxima semana la profesora Magda les entregará el ABP, que igual pues bueno, ustedes ya conocen un poco de la metodología. De acuerdo pues con las directrices de la universidad pues será presencial, entonces vamos a ver cómo va toda la parte de la pandemia para ver cómo se va a ejecutar finalmente este tema. Continuaremos entonces la próxima semana con algunos de los conceptos generales, ya pues digamos realizaremos una actividad. No sé si para ese momento ya esté habilitada el aula virtual. Hasta ayer pues intenté entrar y no fue posible, entonces creo que todavía no la tenemos funcionando normalmente. Y bueno, dependiendo de eso pues desarrollaremos la actividad de una o de otra forma. Reconocimiento de invasores, tipos de señales, la evolución del sistema inmune, será otro de los temas que hablaremos la próxima semana. Después ya entonces nos vamos a empezar a enfocar en la respuesta inmune, entonces hablaremos de la respuesta inmune innata,
Hablaremos del reconocimiento de los agentes, de que puedan ser pues agentes patógenos. Entonces hablaremos de algunos receptores de superficie del antígeno. Hablaremos igual dentro del sistema inmune innato de un sistema bien importante de respuesta, que es el sistema de complemento, y ya empezaremos a ir, digamos, desarrollando todo ese proceso de inflamación, de reconocimiento del antígeno y pues de todas las consecuencias que viene a tener el ingreso de algo extraño al cuerpo. ¿Listo? Entonces, eso básicamente. Bueno, igual la idea es que para la quinta semana, que es la semana antes de la sustentación del ABP, alcancemos a cubrir gran parte del procesamiento de antígenos. Entonces, esto sobre todo para virología les va a ser pues bien importante entender cómo, porque bueno, no sé si ustedes lo sepan, de pronto a raíz de la pandemia y todo, pues lo han escuchado, lo han leído. Los virus requieren de una célula para poder actuar, ¿listo? Para poder replicarse, para poder generar toda su respuesta en el huésped. Entonces, pues a partir de esto es que, pues lo ideal es que a la quinta semana, perdón muchachos, ustedes ya hayan entendido pues cómo entran los virus, qué ocurre con un virus una vez entra a la célula, y ya posteriormente, bueno, pues será la sustentación del ABP que realizaremos los días viernes. Ya, pues bueno, ustedes hablarán más puntualmente de eso con la profesora Magda. Y bueno, ya conmigo continuaremos entonces con todo lo que ocurre después del ingreso del antígeno a las células, el procesamiento, la presentación, y continuaremos ya con el primer parcial. ¿Listo? Entonces, esto sería lo que haríamos en este primer corte. ¿Listo? Todos los temas pues que veamos entrarían en ese primer parcial. Ya después continuaremos entonces con la respuesta de las células. Entonces hablaremos, digamos que pasando entre inmunidad innata hacia inmunidad adquirida. Entonces pasaremos a la respuesta de los linfocitos, ya respuestas celulares, digamos que más específicas. Entonces linfocitos T, linfocitos B, que son dos células pues que cumplen papeles bien importantes dentro del desarrollo de la respuesta inmune. Después hablaremos entonces de la inmunidad en el feto y el neonato, que ya es mucho más aplicado de pronto a lo que ustedes verán en su práctica profesional. Hablaremos del desarrollo de ese sistema inmune en los fetos y pues neonatos. Hablaremos del calostro, de la transferencia de la inmunidad de madre a cría. Y bueno, casi que en cada uno de los temas, digamos que un tema sí, un tema no, más o menos va a tener un artículo. Entonces leeremos, yo creo que a lo largo del semestre, unos 8 artículos más o menos. Y bueno, eso básicamente. Ya bueno, continuaremos entonces. Hoy aquí repetí esta parte de inmunidad en el feto y el neonato. Y dentro de esa parte de transferencia de inmunidad, pues haremos una lectura. Bueno, si no encuentro otra lectura más interesante, pues haremos una lectura que ya había trabajado el semestre pasado acerca de la acción de los anticuerpos, digamos ya aplicada esa información de linfocitos B, de transferencia pues de inmunoglobulinas, transferencia pasiva. Hablaremos un poco respecto a eso, ¿listo? Entonces ahí será discusión del artículo y generalmente posterior a la discusión del artículo haremos algún tipo de actividad, ¿listo? Ya sea un taller grupal o un quiz, ¿listo? Casi que de cada documento científico que nosotros leamos, haremos una discusión en clase y posteriormente pues haremos una actividad, ¿listo? La idea es que en esas actividades, en esa discusión, perdón, ustedes aclaren o pues aclaremos todas las dudas que puedan surgir y pues afianzar de pronto, digamos que procesar un poco más el documento para posteriormente pues poder realizar una actividad. Después de esto, entonces, continuaremos con la sustentación del ABP. Entonces, como les dije, pues va a ser fuera del horario de nuestra materia. Entonces, por ese lado, pues, digamos que no tendremos pérdida de clase. Y bueno, entonces, esto.
Ahora, pasaremos después a toda la parte de inmunización. Entonces, ustedes con la doctora Susana, que pues es con la docente que ustedes, bueno, Diana Susana, con la docente que ustedes verán toda la parte de virología, hablarán inicialmente un poquito acerca de vacunas. ¿Listo? Hablarán, digamos que muy por encima, muy introductoriamente de vacunas, y ya posteriormente, aquí en inmunología, pues vamos a hablar más en detalle de cómo se realizan toda la producción de vacunas, en qué consiste una vacuna, cuál es el objetivo, etcétera. ¿Listo? Entonces hablaremos más en detalle acerca de la producción de vacunas y de los efectos que tiene una vacuna en el individuo receptor. Después, entonces, haremos lectura, pues bueno, de otro artículo. Aquí, bueno, pues puse este tentativamente, sin embargo, pues buscaré un artículo de pronto que se ajuste más a los intereses que ya pues escuché por parte de ustedes. Entonces, este título aquí particularmente, que fue el único que puse, pues me gusta porque tiene aplicación tanto para medicina humana como para medicina veterinaria y sobre todo para pequeños animales. Entonces, pues me parece bien interesante porque tiene aplicación clínica y pues tiene aplicación de los conceptos que veamos en inmunología. ¿Listo? Entonces, eso puntualmente. Bueno, siguiendo aquí, entonces hablaremos acerca ya, pues para finalizar casi el semestre, hablaremos de las reacciones de hipersensibilidad, tipo 1 y tipo 2, y ya posteriormente pues hablaremos de las reacciones de hipersensibilidad tipo 3 y 4. Cuando hablemos de estas reacciones de hipersensibilidad, pues voy a tratar pues de tocar algunos temas más aplicados. Como les dije, pues es uno de mis objetivos con esta materia, y es que ustedes no vean la inmunología como algo lejano de la carrera. Entonces, porque muchas veces pues inmunología, bueno, al ser una materia que en este caso es 100% teórica, nosotros no tendremos prácticas, puede pasar como muy alejada de la carrera, como no, pues es que la inmunología es como ladrillo, como de laboratorio, como de investigación, y sí, tiene mucho de esto, sí, tiene muy áreas que son densas, que son de pronto ladrilludas, por decirlo así. Trataremos obviamente de verlo lo más amigable posible, pero también quiero que ustedes vean que, bueno, muchos dicen, no, yo soy de bovinos, yo soy de porcinos, de aves, de silvestres, de peces. La parte de inmunología y teoría, pues no me interesa, pero van a darse cuenta, y así como les ocurrirá con patología, son áreas que competen a todos los profesionales, porque todos los animales se enferman, todos los animales se estresan. El estrés tiene un efecto bien importante en el sistema inmune, como seguramente muchos de ustedes ya lo saben. Entonces, son aspectos que se aplican a nuestra práctica profesional y que se aplicarán en su futuro. ¿Listo? Entonces, hablaremos de reacciones de hipersensibilidad, hablaremos posteriormente de pruebas diagnósticas. Entonces, hablaremos de algunas pruebas, tal vez que ustedes vean también con la doctora Susana, sobre todo porque son pruebas asociadas al sistema inmune. Entonces, detección de virus o de anticuerpos muchas veces pues hacen parte de estas pruebas diagnósticas, ¿vale? Y bueno, eso básicamente será pues el programa que nosotros desarrollaremos. Inicialmente, y bueno, ya lo hablarán mejor con la doctora Magda, nuestros parciales y la sustentación de los ABPs pues se realizarán de manera presencial, obviamente considerando los aforos, considerando pues todas las medidas, digamos, preventivas para pues desarrollarlas, ¿listo? Entonces, eso pues de acuerdo con la directriz de la universidad. ¿Tienen alguna pregunta aquí hasta ahora, muchachos? ¿O todo claro? Todo claro, profe. Todo claro. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ahora sí. ¿Qué dice? Ya. Ahora sí, sigamos con la presentación. Y bueno, entonces, como les dije, pues la idea es que ustedes participen. Entre más participen, pues pienso que se enriquece más la clase. Así algunas preguntas a ustedes les dé pena preguntarlas porque piensen que son bobas, que es lo que muchos siempre dicen, no, es una pregunta, pero es muy boba o algo así. No se preocupen, pregunten, porque cualquier pregunta
seguramente pues podemos sacar algo que nos interese a todos, ¿listo? Y aprender. Bueno, entonces, primero quisiera saber para ustedes, ¿qué es inmunología? ¿Qué ustedes entienden por inmunología? Los escucho. ¿No? Pues no sé, yo lo veo como el área en donde pues se va a ver y se va a identificar generalmente cómo el cuerpo y sus anticuerpos combaten los virus y las diferentes bacterias. Ok, entonces estudiar cómo el cuerpo o un organismo combate algo extraño, ¿no? Algo que llega de afuera. Listo, Andrés Felipe, gracias. ¿Quién más tiene alguna idea? ¿O a qué asocian Profe, el sistema inmune, señor? Profe, no es como todo lo que se concierne con el sistema inmunitario. ¿Con el sistema? Inmune. Todo el sistema inmune, ¿sí? Sí, Entonces, sí, la señora. inmunología relacionada, ok, a órganos, entonces a vaso, a ganglios linfáticos. ¿Qué otro órgano ustedes asocian con esta parte del sistema inmune? ¿Tejidos? Vasos, ganglios, tejidos como cuáles, vaso, ganglios, ¿qué más? También podría, cuando, digamos, el animal está pequeño, el timo, que es donde también se forma esas como agentes para que no, para atacar algún cuerpo extraño en el cuerpo, ¿no? Ok, entonces sí, el timo, que es donde se da diferenciación de linfocitos T principalmente, ya ahorita hablaremos un poquito al respecto de eso, para recordar algo de pronto de lo que ustedes hayan visto en histología y en anatomía. Listo, entonces órganos como el timo, ganglio linfático, vaso, ¿qué otro órgano ustedes asocian al sistema inmune? La médula ósea. La médula ósea, muy bien, Cristian, entonces sí, la médula ósea, que es donde se da principalmente esa diferenciación y esa, digamos que esa producción, ¿no? La fábrica de células, por decirlo así, está muy relacionado con la médula ósea. Entonces, este es uno de los órganos o tejidos más importantes para el desarrollo del sistema inmune. Bueno, entonces sí, básicamente esos, además pues adicionar la bursa, que es otro de los órganos que se encuentran relacionados con el sistema inmune. Permítanme un momento, muchachos, qué pena. Listo. La bursa entonces es otro de los órganos que está relacionado con el sistema inmune. Y bueno, ¿qué más piensan ustedes cuando hablan de inmunología? ¿Ustedes qué piensan que estudian las personas que se enfocan en esta área? Profe, disculpa. Dime. Es que nunca había escuchado lo de la bursa. ¿La No bursa? sé. Sí, profe. Ok. Bueno, ¿alguno sabe algo de la bursa? ¿No? ¿O bolsa de Fabricio? Ah, ok. Es la misma bolsa de Fabricio. La bursa. Ok, profe. Gracias. Entonces, la bursa es ese órgano, digamos, que cumple las veces de médula ósea, pero en aves. Esa bursa, entonces, se encuentra formando parte, digámoslo así, entre comillas, formando parte, se encuentra a nivel de la cloaca, en la región dorsal de la cloaca de las aves. Entonces, esta pues tiene una particularidad que pues de pronto ustedes la vieron en histología, y es el epitelio, ¿no? Entonces tiene un epitelio propio de tracto digestivo, entonces tiene un epitelio cilíndrico, que es lo que la hace, digamos, ser particular, ¿no? Por ese epitelio que no es propio de ninguno de los otros órganos linfoides, como, bueno, la tonsila, que también está, digamos, que dentro del grupo más o menos de ganglios linfáticos, que es un agregado linfoide. Y bueno, básicamente esa es la función de la bursa. Entonces, ella igual ayuda al proceso de diferenciación celular
y bueno, eso principalmente. Entonces, cuando hablamos de inmunología, debemos contemplar diferentes, digamos que diferentes focos. Entonces, está pues el tener en cuenta y el considerar los órganos linfoides como parte importante del estudio de la inmunología. Entonces, ya los mencionamos, entonces los órganos linfoides y su integridad. Entonces, si hay algún proceso de enfermedad, por ejemplo, bacteriano que llegue a afectar un ganglio linfático o viral que pueda afectar los agregados linfoides o, por ejemplo, esas placas de Peyer, que son otros de los agregados linfoides que podemos ver por ahí sueltos. Todo eso, todos esos agentes que afecten un órgano linfoide, de forma secundaria, pues van a llegar a afectar esa respuesta inmune, ¿listo? Entonces, las células que se encuentran en estos órganos también juegan un papel bien importante porque, permítanme un segundito. Porque cuando estas células fallan o cuando algo lleva alteración, por ejemplo, el órgano linfoide, puede disminuir la población de células de defensa, entonces pueden disminuir los macrófagos, pueden disminuir los linfocitos, y esto pues como consecuencia puede llevar a una enfermedad. También pensaremos en otras barreras, entonces las células, bueno, digamos que la piel también cuenta con algún componente de células de defensa, como son las células de Langerhans, que de pronto ustedes mencionaron en histología, y que tiene una función bien importante de presentación de antígenos. Entonces, incluye pues el estudio de diferentes barreras, tanto mecánicas como celulares, como pues bueno, otras que ya hablaremos en un ratico. Dentro de la inmunología, pues también hay un área que se encarga de la producción de vacunas, entonces de inmunización, que es pues por ese proceso que estamos pasando actualmente con todo esto de la pandemia. Entonces, el proceso de desarrollo de vacunas, de estudio y de qué efecto pueden tener las vacunas sobre el sistema inmune, es otra área que puede cubrir pues digamos que todo ese campo de la inmunología. También la producción de anticuerpos, que pues está muy asociada, por ejemplo, a la producción de vacunas, a la exposición a algún antígeno, la exposición previa a algún antígeno. Entonces, el sistema inmune y la inmunología como tal, pues digamos que como esa rama que estudia múltiples respuestas, va a tener en consideración todos estos aspectos, ¿listo? Entonces, obviamente teniendo además en consideración el individuo como un todo, entonces como el individuo capaz de desarrollar enfermedad. Y bueno, entonces la inmunología como tal se define como una rama de la medicina que estudia los mecanismos fisiológicos y de respuesta del organismo ante la exposición a diferentes microorganismos, toxinas o antígenos. Entonces, aquí, esta palabra ustedes ya la habían escuchado. Bueno, yo se las mencioné hace un rato, pero ustedes ya tienen alguna definición para esta palabra. ¿No? ¿Ninguno? Profe, es como lo que hablabas de la vacuna. Es como un anticuerpo o algo que nos protege ante cualquier cosa, tanto a los humanos como a los animales, ¿no? Ok, bueno, entonces un antígeno sería cualquier agente o cualquier molécula o cualquier parásito, virus, proteína, cualquier molécula que sea capaz de activar la respuesta inmune, ¿sí? De ser reconocido como extraño. Entonces, ese es un antígeno. Siempre que yo hable de antígenos, entonces piensen en algo extraño para el cuerpo, ¿sí? O que él detecta como extraño. Entonces veremos, por ejemplo, y si ustedes alguna vez han escuchado alguna enfermedad autoinmune, entonces son enfermedades en las que el organismo, por ejemplo, empieza a detectar como extraño y como antigénico algo que en realidad es propio. Entonces hablaremos un poquito acerca de eso. Los antígenos, entonces, digamos que esa palabra pues se las quise definir antes y pues subrayarla antes, porque es una palabra que voy a utilizar bastante, ¿listo? Y pues que ustedes deben entender para poder saber pues de qué les estoy hablando, ¿listo? Entonces, siempre que hablemos de antígeno, hablaremos de algo, de una molécula, de un microorganismo, de una toxina, capaz de activar la respuesta inmune, ¿listo? Siempre que hablemos de antígeno.
Bueno, también entonces pues quería hablarles de forma breve acerca de la historia de la inmunología veterinaria. Entonces, pues bueno, posiblemente leamos un documento que nos permita conocer un poquito más acerca de la historia de la inmunología veterinaria y más que todo pues de los aportes que esta área de la inmunología veterinaria realizó pues a la humanidad y bueno, digamos que dentro de todo el marco de la investigación, cómo la inmunología veterinaria pues ha dado aportes pues que tienen significancia a nivel de la historia. Entonces, pues bueno, iniciando más o menos por el siglo XII, que es cuando se empiezan a presentar todas esas epidemias de viruela y de peste, se dio, digamos que se evidenció que estos individuos pues presentaban, los individuos, bueno, esto ocurrió principalmente pues en, en bovinos, donde los animales que se enfermaban una vez pues ya no se volvían a enfermar. Entonces, pues a raíz de esto, digamos que empieza a desarrollarse el conocimiento de, bueno, si un individuo se enferma, no se vuelve a enfermar, ¿qué quiere decir? Entonces, quiere decir más o menos que adquirió una especie de resistencia, ¿cierto? Entonces, es algo que se empieza a describir a nivel, pues, de medicina humana. Entonces, las personas que se enfermaban, los niños que se enfermaban con viruela o con peste, no volvían a enfermarse. Entonces desarrollaron una serie de estrategias en las cuales pues tomaban las pústulas y ese contenido de las pústulas de individuos enfermos, de individuos que estaban presentando la enfermedad activamente, tomaban ese contenido y lo administraban en una pequeña incisión que hacían en la piel de las personas que no se habían enfermado, digamos que lo inoculaban en esas personas en pequeñas lesiones cutáneas para tratar pues de desarrollar esa inmunidad, ¿listo? Entonces digamos que este fue un primer paso en el cual al evidenciar que una persona que se enfermaba una vez no se volvía a enfermar, entonces dijeron, bueno, vamos a ponerle o a exponer a esos individuos, a los individuos sanos, perdón, a una pequeña concentración de esa secreción de la viruela, vamos a inocularlos y se dieron cuenta que estos individuos que eran, pues que tenían contacto con la secreción de las pústulas, no se enfermaban después. Entonces, este fue un primer proceso, digamos que un primer paso para el desarrollo de las vacunas. Este entonces es un proceso que se llamó como variolización. Entonces, lo que se hacía pues era utilizar ese contenido de las pústulas como si fuera la vacuna, entre comillas. Ya ahorita vamos a hablar del desarrollo de ese concepto de vacuna. Y esto pues llevó a pues digamos que una una disminución de la presentación de enfermedad a raíz de este proceso de variolización. Ya más adelante, entonces, alrededor del año 1754, según describe la literatura, entonces se empezó a presentar unos casos pues de peste bovina o del Rinderpest. Y en este caso, pues, se aplicó más o menos ese mismo principio, ¿listo? Entonces, lo que se hacía era utilizar pues la secreción nasal de animales que estaban infectados, entonces que presentaban el proceso de enfermedad activo, entonces tomaban esa secreción, ese moco producido por estos animales infectados, y lo que hacían entonces era tomar una cuerda, untarla con esa secreción y posteriormente introducir esa cuerda en el mismo sistema respiratorio del bovino. En algunos casos pues también describían que era mucho más invasivo, era hacer un corte a nivel de la región submandibular del bovino y poner allí ese cordón con esa secreción. Entonces, lo que hacían era, digamos que, liberar todo eso que habían absorbido de la secreción nasal de los animales infectados dentro de esa lesión cutánea en el bovino. ¿Listo? Entonces, en la región submandibular. Este fue otro de los procesos de inmunización que mostró ser efectivo. Entonces, en este caso, los animales que pasaban por este proceso de inmunización posteriormente no se iban a enfermar.
Ya más adelante, entonces, alrededor de 1798, Edward Jenner fue, pues, digamos que uno de los pioneros dentro de estos procesos de desarrollo de vacunas, y lo que él hizo, pues, digamos que fue un proceso bien importante para la prevención de la viruela humana. Entonces, este proceso que antes había sido desarrollado, digamos que a pequeña escala, en pequeñas poblaciones, con humanos, entonces al usar las mismas secreciones de los mismos humanos, pues no había sido, digamos que aplicado a grandes escalas ni estandarizado. Posteriormente, entonces, se dieron cuenta, bueno, que al aplicar este tipo de procesos, algunas veces los individuos sí se enfermaban y otras veces no se enfermaban. Entonces, algunas veces lo que hacían era inocular la enfermedad, entonces no era tan, digamos que tan eficiente este proceso de variolización. Ahora, al ver estos cuadros, entonces el de viruela bovina y el de viruela humana, que presentaban pues una sintomatología muy similar, con esas mismas pústulas, con un cuadro febril, entonces estas dos enfermedades, pues al ser muy parecidas, entonces llamaron la atención de este señor Edward Jenner, y lo que él hizo fue pues algo, digamos que revolucionante en ese momento, y que es un principio que hasta el día de hoy todavía seguimos utilizando en muchas de las vacunas, y es que utilizó una secreción producida por un bovino, un animal diferente a la especie humana. En este caso, pues el bovino en sus pústulas pues tenía igual una secreción, y lo que hacían en estos casos era más o menos lo mismo que desarrollaron acá. Entonces, tomaban el contenido de las pústulas de la viruela bovina y hacían una inoculación igual, entonces hacían una pequeña disección en la piel del humano y allí colocaban esta secreción de las pústulas en la piel humana. Entonces, ¿esto qué hacía? Al ser dos, bueno, pues ya posteriormente se supo que eran virus similares, virus de la misma familia, lo que hacían pues era desarrollar una inmunidad sin enfermarse. Entonces, a diferencia de lo que ocurría en este primer proceso de variolización, al inocular un virus con características similares, ¿qué es lo que se produce? Un reconocimiento del virus sin causar enfermedad. Entonces, este proceso de aplicar un antígeno de un bovino en un humano permitió el desarrollo de una inmunidad sin necesidad de causar enfermedad. Entonces, este primer proceso que ya se empezó a aplicar después a mayor escala es lo que le atribuye el nombre a lo que conocemos nosotros como las vacunas. ¿Listo? Ahora, no quiere decir que todas las vacunas que nosotros aplicamos actualmente vengan de bovinos o de vaca, no, pero sí el nombre que está acuñado y que nosotros ya conocemos pues de manera amplia, el término de vacuna, se desarrolló inicialmente por este proceso de inmunización a partir de las pústulas de la viruela bovina con el fin de prevenir la viruela humana. Entonces, fíjense que aquí, aunque suena pues como un evento casual y pues digamos que ¿cómo les digo? Como accidental, como que no 100% intencional. Entonces, ay, perdón. Entonces, pues esto pues vincula a la medicina veterinaria como pues un área bien importante dentro del desarrollo de la medicina humana. ¿Listo? Entonces, este es un aspecto puntual del aporte que tiene la medicina veterinaria en la medicina humana. Bueno, entonces aquí hablo de otro de los casos que se realizó, que trató de implementarse por esos mismos años, por ese mismo siglo. Entonces, al haber descrito ya que el uso de el contenido de las pústulas de la viruela bovina en humanos era eficiente, entonces allí se intentó realizar algo parecido con enfermedades respiratorias como la pleuroneumonía, y el cólera porcino. Entonces, pleuroneumonía, pues enfermedad respiratoria, y cólera porcino asociado principalmente a diarrea o a disentería. Entonces, trató de realizarse un proceso parecido para ver si podía haber inmunización de estos animales. Sin embargo, no hubo resultados. Entonces, esto, pues bueno, digamos que lo intentaron entre diferentes especies, tampoco funcionó.
Y bueno, ya más o menos y bueno, según describe la literatura, para el año de 1879, Louis Pasteur inocula accidentalmente Pasteurella multócida a virulenta en gallinas. Entonces, esto genera resistencia. ¿Y cómo ocurrió esto? Resulta que en el laboratorio de Louis Pasteur estaban trabajando con algunas cepas de Pasteurella, que es una bacteria que ustedes pues van a ver más adelante en microbiología. Entonces, ellos estaban trabajando con esta bacteria en aves, ¿listo? ¿Qué ocurrió? Entonces resulta que el señor Louis Pasteur, bueno, estaba trabajando con sus bacterias, sus colonias bacterianas, sus animales, y en uno de los periodos de vacaciones, pues ellos dejaron sus cepas bacterianas allí en cultivo, quedaron allí, digamos que quietas, entonces envejecieron esas cepas, ya no tenían pues sus medios de cultivo, ya no estaban, digamos que en su 100% esas bacterias, y lo que él hacía normalmente era que tomar gallinas sanas, tomar aves sanas, inocularles la Pasteurella multócida, pero no envejecida, sino la Pasteurella multócida fresca, y lo que él hacía era estudiar la enfermedad de la gallina, ¿cierto? Del ave. Ahora, el accidente, y bueno, digamos que el afortunado error en este caso es que volvieron de su periodo de vacaciones y tomaron esa misma bacteria, entonces tomaron esa misma Pasteurella multócida, solo que ahora era una bacteria que ya estaba vieja, ¿no? Era una bacteria que ya no estaba fresca, una bacteria que seguramente pues ya no tenía toda la capacidad de generar enfermedad como una cepa nueva y una cepa, digamos que bien alimentada con sus medios de cultivo, etcétera. Entonces, en este caso, eran cepas de Pasteurella envejecidas. Entonces, ellos hicieron su mismo protocolo, entonces inocularon la Pasteurella multócida en las gallinas o en las aves que no habían sido inoculadas antes con el fin de enfermarlas, pero se dieron cuenta que estos animales ni se enfermaron ni se murieron. Entonces ahí dijeron como, ¿qué pasó? ¿Listo? Entonces lo normal pues habría sido ¿qué? Pues que le inyectaran, entonces dijeron, no, pues estos animales no nos sirvieron, la bacteria no sirvió, tomemos ese mismo animal e inyectémosle ya la Pasteurella multócida fresca, ¿listo? Entonces tomaron ese mismo animal, le inyectaron la Pasteurella multócida fresca, entonces una bacteria digamos que radiante en su punto de infección, con toda la capacidad infectiva y virulenta, y en este caso, pues resulta que las aves no se enfermaron, entonces igual, ni se enfermaron ni se murieron. ¿Qué ustedes podrían determinar de aquí? ¿O qué se les ocurre que pasó en este caso? Los escucho, levanten la mano si quieren para que no nos crucemos. ¿Qué creen que pasó? Pues no sé si ya se había generado como un tipo de anticuerpo en la gallina y por eso mismo no se dio como ningún tipo de signo ante la exposición de la bacteria. Entonces, con esa primera exposición que tuvo esta gallina normal, la gallina que estaba sana, con una Pasteurella multócida vieja, que lo que les decía, no iba a tener la misma capacidad de virulencia porque era una cepa que ya no estaba, digamos que en su 100%, no fue capaz de generar enfermedad, pero sí seguramente generó anticuerpos. Entonces ya esta es una palabra por la que ustedes seguramente pues ya están bien familiarizados. Entonces generó defensas específicas, ¿listo? Este garabatico que está aquí que les estoy haciendo que es como una Y, es con lo que vamos a reconocer siempre que hablemos de anticuerpos, ¿listo? Entonces, los anticuerpos, y ya más adelante lo veremos, hacen parte de la inmunidad adquirida, del desarrollo de esa respuesta inmune a partir de una exposición inicial a un antígeno. Entonces, en este caso, esas gallinas justamente pues desarrollaron anticuerpos contra esa Pasteurella multócida. Entonces, al ser inoculadas con la Pasteurella multócida fresca, igual no pasó nada porque ellas ya tenían una defensa específica y por lo tanto pues ni se enfermaron ni murieron. Ahora, si en una gallina normal o en un ave normal se llegase a aplicar esa Pasteurella multócida fresca, que era lo que ellos hacían inicialmente, el animal o se enfermaría y posteriormente pues llegaría a morir. Entonces, en este caso,
eso no ocurrió. Y a partir de esto, entonces, ellos dijeron, bueno, ¿qué pasó? Resulta que esas bacterias que estaban ya viejas, que estaban, digámoslo así, atenuadas, o incluso muchas de ellas muertas, descubrieron pues que estas bacterias o estos antígenos, posterior a cierto tiempo, sometidos a algunas condiciones, digamos que en este caso particularmente de abandono, no eran capaces de desarrollar enfermedad, pero sí eran capaces de generar esa inmunización. Entonces, que el animal posteriormente fuera resistente a su exposición, ¿listo? A la exposición a ese antígeno. ¿Claros hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Aló? ¿Me escuchan? No, profe, por mi parte no tengo preguntas. Listo, perfecto. Bueno, entonces, pues digamos esto a modo de una pequeña introducción de cómo, fíjense cómo, pues accidentalmente en este caso, se fueron dando cuenta y bueno, a partir de estudios y de observación, que es algo pues que caracteriza pues todo ese método científico, entonces la observación de lo que ocurre es lo que lleva a plantear preguntas y a observar y a determinar digamos, como alguna memoria o alguna resistencia ante diferentes antígenos. Entonces, esto pues es bien importante dentro de todo el proceso pues de conocimiento del sistema inmune, de la memoria inmune y obviamente pues de los aportes que nosotros dentro de nuestra área podemos dar a la humanidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema inmune, vamos a hablar de un reconocimiento de lo propio y de lo ajeno como una de las funciones principales. Entonces, el sistema inmune, dentro de sus funciones, que seguramente ustedes lo hablaron tanto en histología como en anatomía, pues tiene una función de protección, ¿cierto? Como ustedes me lo mencionaban hace un rato, protección. Pero para proteger, tiene que saber qué es propio y qué es ajeno. Entonces, más o menos, si nosotros tenemos, por ejemplo, en la portería de una oficina se encuentra el señor encargado de permitir o no el ingreso a una persona, ¿cierto? Entonces, esa persona que permite el ingreso o no de alguien tiene que saber, este trabaja acá, este no trabaja acá, este es de aquí, este no es de aquí, ¿cierto? Más o menos así lo hace el sistema inmune. Entonces, él debe saber qué es propio y qué no es propio. Entonces, uno de los aspectos bien importantes durante el desarrollo del crecimiento de los animales es que nuestras células, por ejemplo, las células epiteliales, sean reconocidas como propias, que si ingresa una bacteria, sea reconocida como ajena. Y este aspecto que suena tan obvio, saber qué es propio y qué es ajeno, puede generar problemas gravísimos. Entonces puede generar enfermedades autoinmunes, puede generar, pues, digamos que la facilidad para que ingresen antígenos si es que el sistema inmune no está funcionando bien. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una inmunosupresión, es cuando el sistema inmune deja entrar todo, ¿listo? Ni lo ataca, ni hace nada, sino que está ahí. Van entrando y van entrando antígenos y pues el sistema inmune no lo regula. Entonces, este aspecto, reconocimiento de propio y de lo ajeno, es fundamental para que la respuesta inmune sea una respuesta inmune eficiente. ¿Esto qué nos va a permitir? Entonces, lo que les mencionaba hace un momentico. Entonces, excluir agentes invasores o agentes capaces de causar enfermedad y que puedan amenazar la integridad del organismo. Entonces, más o menos como en un sistema de vigilancia, igual. Todo lo que pueda hacer daño, cualquiera que pueda ser un ladrón inminente o un terrorista inminente, en fin, debe salir de ese organismo con el fin de preservarlo vivo y sano. ¿Listo? Entonces, esa es una, pues, de las funciones principales del sistema inmune. ¿Cómo hace el sistema inmune para protegernos? ¿Qué mecanismos tiene? Entonces, y bueno, pues digamos que fuera del sistema inmune hay otras barreras, entonces hay diferentes mecanismos de protección con lo que nosotros contamos, tanto nosotros como humanos como los animales y pues las especies con las que vamos a trabajar. Entonces, inicialmente hay un mecanismo de protección que es bien importante y que es algo obvio y son las barreras físicas.
¿qué ustedes entienden por barrera física? ¿O qué creen ustedes que hace parte de las barreras físicas de protección que tenemos? Profe, ¿como la piel? ¿El pelo? ¿La Señora. piel, profe? La piel, exacto. Entonces, la piel es una de esas barreras físicas bien importantes. ¿Qué más? Las mucosas. Vellosidades que se encuentran en la piel también podrían ser, ¿no, profe? ¿Las qué? Vellosidades que se encuentran en la piel. Vellosidades, entonces el pelo también hace parte de esas barreras físicas. Por ahí mencionaron entonces las mucosas. Entonces sí, dentro de las mucosas pues hay producción de moco. Entonces todas estas, moco, saliva, lágrimas, hacen parte de las barreras físicas. ¿Listo? Veremos que algunas mucosas, por ejemplo, tienen características particulares importantes. Por ejemplo, el moco que se produce en el estómago, el ácido que se produce en el estómago, el moco del tracto respiratorio, la saliva que tenemos. Entonces, cada mucosa puede tener algunas características especiales en su secreción. ¿Listo? Ya hablaremos un poquito acerca de eso. La piel y el pelo, entonces, tienen también esa función de protección. Digamos que la barrera física por excelencia casi que pues es la piel y las membranas mucosas, que son un epitelio igual, pero con funciones diferentes. Entonces, que tienen la capacidad de producir moco, como ya lo vimos hace un rato, tiene vellosidades, bueno, tiene otras características, pero pues hace parte igual de esos epitelios de protección. También entonces están otros mecanismos que incluyen la respuesta inmune innata. En esto pues se nos va a ir más o menos medio semestre y hablaremos también de la inmunidad adquirida. ¿Listo? La inmunidad innata, entonces ahorita haremos una revisión bien introductoria, digamos que bien por encima, y ya posteriormente pues a lo largo del semestre iremos desarrollando en qué consiste y qué conforma esa respuesta inmune innata. Y la respuesta inmune adquirida, pues bueno, ya aquí nos dicen dos cosas importantes, ¿no? Innato quiere decir que casi que nace con el individuo, ¿cierto? Que ya viene con el individuo. Y la respuesta inmune adquirida, que como su nombre lo dice, pues es adquirida, ¿cierto? Entonces se desarrolla después de esa primera exposición, después de esa segunda exposición, ya viene nuestra respuesta inmune adquirida. Entonces, pues digamos que el orden por el cual pasan todas estas barreras, entonces, por ejemplo, aquí llega el microorganismo invasor. Entonces, al llegar ese microorganismo invasor, con lo primero que se va a topar, con lo primero que se va a estrellar es con las barreras físicas, ¿cierto? Entonces, la piel, como sabemos, es una barrera que siempre y cuando no tenga heridas, que no haya ninguna úlcera, ninguna erosión, es una barrera que bloquea el paso de muchísimas bacterias, de muchísimos agentes, casi que todo el tiempo, ¿cierto? Entonces están las barreras físicas que tienen algunos mecanismos de autolimpieza, entonces el mismo sudor hace parte de esa autolimpieza, los mismos pelos que podamos tener hacen parte de ese sistema de protección, y algunas bacterias que son consideradas como bacterias habitantes normales de la piel pueden actuar también como una barrera de protección. Ahora, cuando esos microorganismos logran atravesar la barrera física, entonces, por ejemplo, si hay una cortada, si no hay suficiente producción de moco, digamos que cualquier falla en esa barrera física va a llevar a que los microorganismos puedan atravesarlo y puedan llegar pues a activar toda esa inmunidad innata, ¿listo? Entonces, dentro de la inmunidad innata, hablaremos un poco acerca de la inflamación inespecífica, entonces de cuando llegan algunas células pero que tienen respuesta inespecífica. Hablaremos de algunas proteínas como las defensinas, hablaremos de las lisosimas que se encuentran, por ejemplo, en nuestra saliva, que tienen una acción enzimática capaz de degradar gran parte de las bacterias que ingresan allí. También está entonces la inmunidad adquirida, que ya será, digamos que esa última etapa o esa activación que se da muchas veces incluso a la vez de la inmunidad innata, pero que va a tener una mayor duración. ¿Listo? La inmunidad adquirida, como su nombre lo indica, pues se da posterior a la exposición, entonces desarrolla
unos mecanismos ya específicos, que es una de las características de esta inmunidad que ya veremos en un ratico. Entonces, aquí básicamente en la inmunidad adquirida hablaremos de anticuerpos y hablaremos de esas células de memoria que se producen posterior a la primera exposición. ¿Listo? Entonces hablaremos de linfocitos T, algunos linfocitos T que son de memoria, y hablaremos de linfocitos B, que son esos productores de anticuerpos por excelencia. ¿Listo? Ya ahorita hablamos un poquito más en detalle. Entonces, aquí, para que vayamos pues conociendo, y bueno, lo que les mencionaba hace un segundito, están algunas células que son de la respuesta inmune innata, que son específicas, ya hablaremos de ellas. Están los polimorfonucleares, los eosinófilos y neutrófilos, que hacen parte de este grupo de polimorfonucleares, que no tienen respuestas específicas. Ya ahorita, bueno, no se afanen en este momento para anotarlo, porque igual ya lo vamos a ver más puntualmente. Y también está, pues ya después, la respuesta adaptativa, que como les dije, incluye células de memoria como linfocitos T y linfocitos B. Y bueno, acá ya representado en dibujito lo que serían las barreras físicas. Entonces, el epitelio como tal, la misma queratina como tal que recubre el epitelio, el sudor, las lisosimas, que serían esas barreras químicas que podemos encontrar, y ya posteriormente pues se encuentran las respuestas celulares y las respuestas tanto de anticuerpos como de células de memoria. Entonces, el sistema inmune pues está conformado, digamos que de forma indirecta, digamos que esta piel y barreras físicas pues no son sistema inmune netamente, como sabemos, pero sí dentro de la piel y de las barreras físicas hay algunas células. Entonces, lo que les decía, en la piel, por ejemplo, están las células de Langerhans, que actúan como captadoras de antígeno. Entonces, ellas capturan al antígeno en la piel y lo transportan después a un ganglio linfático, etcétera. Procesos que ya veremos más adelantico. También encontramos entonces la presencia de humores o secreciones. Entonces, los humores se refieren básicamente pues a esas mismas secreciones. Entonces, el humor, y cuando ustedes lean o escuchen por ahí la respuesta humoral, hace referencia a anticuerpos. Entonces, hace muchísimo tiempo, los humores eran conocidos como esos olores, como esas secreciones, el sudor, el olor particular de una persona, fue descrito como el humor, ¿sí? El humor de esa persona es tal. Entonces, ya posteriormente, el humor se fue describiendo como esas secreciones que además de dar un olor particular, entonces como el sudor, como la saliva, como todas esas secreciones que tienen un olor particular, además tenían un componente inmune. Eso principalmente conformado por anticuerpos. Entonces, nosotros en nuestras mucosas, además de tener las lisosimas que les mencioné, las defensinas, también tenemos anticuerpos. ¿Listo? Entonces, hace parte de los humores. Entonces, cuando ustedes escuchen la inmunidad humoral, piensen en esos anticuerpos. ¿Listo? Y además, pues obviamente, de esa secreción de enzimas que puede actuar degradando a los antígenos. Entonces, las secreciones y los humores pues hacen parte de esos componentes que pueden ayudarnos a destruir a la gente antes que ingrese, antes que haga daños. Están las sustancias químicas como las lisosimas y gran parte de las enzimas que tenemos a nivel de nuestro tubo digestivo. Entonces, los ácidos gástricos, todas las enzimas que se liberan para la degradación de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, todas esas enzimas no solo actúan muchas veces sobre bacterias, sobre el material digestivo, sino que, por ejemplo, si tenemos enzimas capaces de lisar carbohidratos, recordemos que las paredes celulares están formadas por carbohidratos también, ¿cierto? Por esa membrana fosfolipídica. Entonces, también cuenta con algo de carbohidratos, cuenta con lípidos que también son susceptibles a la acción enzimática. Y estas enzimas entonces también pueden romper muchas veces bacterias e incluso virus. Ya las células, entonces las células pues digamos que decir solo células pues ya incluye
bastantes grupos celulares, entonces linfocitos, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, diferentes poblaciones celulares que veremos, hacen parte de este sistema inmune. ¿Listo? Y bueno, los anticuerpos que ya les mencioné. También entonces otro de los nombres con el que ustedes pues van a familiarizarse es el término de inmunoglobulina. ¿Ustedes han escuchado ese término inmunoglobulinas últimamente? ¿Aló? ¿No? Profe, pues las inmunoglobulinas no son las que como que captan el antígeno. ¿Y los anticuerpos? También. Entonces, en términos generales, las inmunoglobulinas y los anticuerpos tienen, digamos que son sinónimos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una inmunoglobulina está unida a la superficie celular, digamos que ya hablando más técnicamente, la inmunoglobulina se encuentra unida a la superficie de la célula y el anticuerpo se encuentra circulante en el torrente sanguíneo. ¿Listo? El anticuerpo va por vasos sanguíneos, por membranas mucosas, circulante. ¿Listo? Esa es la diferencia, pero la estructura es la misma y la función es la misma, ¿vale? Entonces, estos de acá son prácticamente sinónimos. Bueno, permítanme un segundito, una observación que olvidé mencionarles. Entonces, como ustedes saben, pues nosotros hacemos por directriz de la universidad, descargamos la lista de asistencia. Sí, la descargamos y digamos que ese es el soporte que ustedes se conectaron, que ustedes estuvieron durante el horario de clase. Ahora, si yo llamo a una persona, entonces si yo hago una pregunta, si yo digo, por ejemplo, Kevin, que fue el compañero que habló ahorita, entonces yo digo, Kevin, ¿tú qué opinas de esto y esto? Y resulta que Kevin no responde, eso es falla de Kevin, ¿listo? Entonces, así ustedes estén conectados, si ustedes no responden a la pregunta, es considerado como falla. Entonces, realmente, para mí, no habría asistido esa persona, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ocasionalmente yo puedo llamar, puedo preguntarle a tal persona, a Laura, a una de las Lauras, de las 5 Lauras que tenemos, entonces puedo preguntar y la idea pues es que ustedes estén presentes realmente en clase, ¿listo? Entonces eso pues como ustedes saben hace parte del componente de evaluación que nosotros manejamos, toda la parte pues de asistencia y bueno, ya que me acordé hace un segundito, qué pena interrumpí la clase para eso. Y bueno, entonces, siguiendo, cuando hablamos de barreras físicas, entonces ya más o menos lo que estábamos mencionando, la barrera física por excelencia es la piel y esas membranas mucosas que pues son epitelios con diferentes características y que son esas barreras físicas, la piel y las mucosas, las que están en contacto directo con el exterior. Entonces, incluso si yo hablo de una mucosa gástrica o de una mucosa intestinal, fíjense que esa mucosa es la barrera de lo externo, entonces de lo que el animal ingirió hacia la parte interna, ¿listo? Entonces, digamos que a no ser que haya una perforación a nivel de alguna víscera o de alguna asa intestinal, ese material digestivo nunca va a tener contacto con la cavidad peritoneal. Nunca va a tener contacto con el pulmón, con la pleura, no. Entonces, las mucosas, que son ese epitelio de protección, son todo el contacto directo con el exterior. Igual, las mucosas respiratorias, el epitelio alveolar, todo eso hace parte de la mucosa respiratoria, mucosa bronquial, el epitelio bronquiolar, todo eso tiene contacto con material digestivo y con el aire, que los dos vienen directamente del exterior, ¿listo? Entonces, esas barreras físicas son importantísimas y su integridad es muy importante. Ahora, que hay bacterias que igual se unen al epitelio, que hay virus que igual son capaces de atravesar todas esas barreras físicas, sí, existen y a raíz de eso, pues hay unas respuestas ya celulares y pues de anticuerpos, como lo vimos hace un momento.
En otras superficies, como en las mucosas, esa autolimpieza es fundamental. En la piel, pues digamos que no todas tienen esa capacidad de limpieza como lo hace una mucosa. Entonces recuerden, por ejemplo, que en el tracto respiratorio hay eventos como la tos. Entonces la tos suele ocurrir cuando hay algo que está irritando, ¿cierto? Entonces un olor muy fuerte, la inhalación, por ejemplo, de partículas de polvo, de polen, cualquier agente que pueda ingresar por vía respiratoria, perdón, inicialmente puede producir estas respuestas. La respuesta de tos, que es uno de los mecanismos de autolimpieza, la producción de moco, que se exacerba, por ejemplo, cuando, no sé si acá haya alguien que tenga rinitis o que tenga alguna alergia particular o alguna intolerancia, por ejemplo, al polen. Entonces, cuando se inhala ese antígeno, una de las primeras respuestas es que haya aumento en la producción de moco, estornudos y tos, ¿listo? Entonces, estos son mecanismos de autolimpieza. De ahí que cuando nosotros tenemos gripa, cuando nosotros tenemos algún proceso de irritación por algún agente que puede ingresar por vía respiratoria, entonces empiezan todos esos procesos de limpieza a tratar de restablecer el estado normal de ese sistema respiratorio. Igual en el tracto digestivo. Entonces, si nosotros estamos intoxicados, por ejemplo, entonces si consumimos alguna bacteria accidentalmente, no sé, en un embutido, en alguna ensalada, consumimos algo que nos generó alguna lesión. El sistema digestivo y sus mucosas tienen mecanismos de protección que también pueden reflejar enfermedad, obviamente, pero que ayudan a limpiar ese tracto digestivo. Entonces, por ejemplo, la diarrea, el vómito, son mecanismos de autolimpieza. Entonces, es importante, por ejemplo, que haya fenómenos de diarrea porque esto expulsa a la gente en caso de que se trate de un fenómeno pues, de intoxicación por alguna bacteria a nivel digestivo. Igual el vómito, buscan expulsar todo eso que pueda generarle alguna lesión a la mucosa gástrica o la mucosa intestinal. El flujo urinario también es un mecanismo de autolimpieza. Entonces, por ejemplo, cuando hay casos recurrentes, o bueno, igual, así no sea recurrentes, de inflamación a nivel del tracto urinario, entonces sobre todo, por ejemplo, en hembras y bueno, en nosotros los humanos también, las mujeres tenemos mayor predisposición a presentar infecciones del tracto urinario. Igual, ocurre en hombres también, entonces cuando hay infecciones a nivel del tracto urinario, una de las recomendaciones que dan los médicos es aumentar el consumo de líquido, ¿cierto? Tomar, muchas veces incluso recomiendan tómese una cerveza. ¿Por qué? Porque esta estimula la diuresis, es decir, que aumenta la producción de orina. Entonces, al aumentar el flujo urinario, ¿qué se va a hacer? Se está, por decirlo así, entre comillas, diluyendo la concentración bacteriana a lo largo del tracto urinario. ¿Listo? Entonces, esto hace que haya un lavado permanente, por decirlo así, de esas bacterias a nivel del tracto urinario, de túbulos, vejiga urinaria y demás, y eso hace que haya una autolimpieza. ¿Listo? Entonces, esa autolimpieza también hace parte de las barreras físicas. También entonces a nivel de tracto digestivo hay otros pequeños agentes que nos ayudan, que también actúan como una barrera física, y es la microbiota. Entonces ustedes seguramente habrán escuchado de esa microbiota benéfica o de esas bacterias benéficas que se encuentran en nuestro intestino. Entonces muchas veces se asocian incluso con los probióticos, que hacen parte pues de esas bacterias, de esos microorganismos que pueden proteger las membranas mucosas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de probióticos o de esas bacterias benéficas, lo que ellas hacen es que ocupan el sitio de recepción. Entonces, aquí estoy dibujando un epitelio. Ahí sí, bueno, yo en clases presenciales normalmente hago muchos garabatos. Aquí también trato de hacerlo, solo que no me quedan tan bonitos. Entonces, si por ejemplo, yo tengo, este es el epitelio del tracto digestivo, pues ustedes saben que hay vellosidades, ¿no? Y también hay algunos receptores, ¿no? Entonces, cuando hay microbiota eficiente, lo que esta hace es que, por decirlo así, entre comillas, compite con la bacteria patógena por el sitio de anclaje.
Entonces, digamos que esta sería la bacteria buena y ella llegaría a ocupar el sitio que también podría ocupar la bacteria mala, ¿listo? O la bacteria capaz de causar enfermedad. Entonces, esta es una de las barreras más importantes que nosotros tenemos y es la microbiota eficiente, ¿listo? Todas las bacterias que nosotros tenemos en el intestino no son malas, hay algunas que son benéficas, ¿listo? Hablaremos un poquito más adelante al respecto. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o todo claro. ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Bueno. Entonces, digamos, ya con estos últimos conceptos, permítanme un segundito para no quedar por ahí volando. Listo, perfecto. Bueno, entonces hablemos un poquito acerca de la inmunidad innata, ya hablamos de las barreras físicas. Ahora hablaremos del concepto general de inmunidad innata. Acuérdense que este es el que les dije que vamos a ver casi que en medio semestre, entonces por ahora es una introducción breve de en qué consiste esa inmunidad innata. Entonces la inmunidad innata, como les dije hace un momentico, es con lo que venimos, ¿cierto? Ya nosotros nacemos con eso, por decirlo así. Entonces, es una respuesta que es inespecífica. Y bueno, entonces esta inmunidad innata, como les dije, es lo que actúa cuando falla la barrera física, cuando por alguna razón el agente, la bacteria, el virus logran atravesar la barrera física. ¿Listo? Entonces ahí se activan todos los mecanismos de la inmunidad innata. ¿Qué ocurre con esta inmunidad innata? Ella actúa de manera rápida, por fortuna, entonces actúa muy rápidamente, esa es una gran ventaja de la respuesta inmune innata. Pero hay otras características y es que ella al actuar rápidamente, pues no es muy específica que digamos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, dentro de esos podemos considerar algunas sustancias químicas que también hacen parte de las barreras físicas, como las lisosimas. Pero ¿ustedes creen que esas enzimas fueron producidas específicamente para, por ejemplo, una E. coli o específicamente para una salmonela? No, ¿cierto? Ellas van a actuar dentro de la inmunidad innata como una respuesta inespecífica. Entonces, una de las características, y ya ahorita las veremos, de la inmunidad innata es que es inespecífica. Ella actúa rápidamente, sí, y es perfecto, porque la idea es eliminar lo más rápido posible a ese antígeno, pero ella no es específica, ¿listo? Entonces, para que lo vayamos teniendo presente. Entonces, la inmunidad innata consiste en diferentes mecanismos celulares, entonces hay algunas células que participan aquí en la inmunidad innata y actúan también algunos mecanismos químicos, como las lisosimas que les mencioné hace un momentico. Entonces, las sustancias químicas, pues lo que van a hacer es, como les mencioné hace un rato con las barreras físicas, es desintegrar las paredes celulares bacterianas, por ejemplo, y en muchos casos, pues también van a ser capaces de destruir cápsulas de algunos virus, bueno, dependiendo del virus, dependiendo del agente del cual estemos hablando. Ahora, en la inmunidad innata también actúan algunas células, pero esas células pues tienen esa misma limitante y es que no van a actuar de manera específica. Entonces, muchas de las células que actúan en la inmunidad innata, pues bueno, tienen una capacidad bien importante y es que ellas reconocen a los agentes externos, ¿listo? Ellas saben cuál es el agente que viene de afuera, eso que les mencionaba hace un rato, reconocen lo propio y reconocen lo ajeno. Entonces, las células que actúan aquí pues tienen esa capacidad de reconocimiento de agentes externos o de agentes propios. Y a partir del reconocimiento de los agentes externos, estas mismas células son capaces de desencadenar su destrucción. Entonces, ¿cómo una célula puede generar la destrucción de estos antígenos? Pues es algo que vamos a ver bien masticadito de cómo una célula va a destruir al antígeno, pero para producir esa destrucción es necesario que haya un proceso que conocemos nosotros como inflamación. La inflamación es una respuesta, digamos, normal ante la exposición a algo que pueda causarnos daño.
Entonces, por ejemplo, si ustedes presentan un golpe o si presentan un proceso inicial de resfriado o de fiebre, todas estas respuestas son respuestas inflamatorias. ¿Y qué busca la inflamación? La inflamación busca destruir ese antígeno, ¿listo? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros presentamos, cuando ustedes presentan el inicio de un proceso de enfermedad, por ejemplo, bueno, sea una intoxicación, sea una gripa, ¿ustedes qué sienten? Un malestar general, ¿no? Sienten Fiebre. malestar, entonces depresión, ¿cierto? Cansancio, ¿qué más sienten? Fiebre, profe. Fiebre, ¿qué más? Por ejemplo, si fue un golpe, ¿no sienten que se pone Como caliente ese pedacito? O que se les hincha, no hay edema, algo de hinchazón. Si me pegué en el dedo chiquito, pues, bueno, dependiendo de qué tan fuerte haya sido el golpe, el dedo chiquito del pie, pues empieza a aumentar el tamaño, se pone rojo, me duele. Bueno, ya si es otro evento más sistémico como el resfriado, como la intoxicación, sí voy a sentir otro tipo de malestar, ¿cierto? Entonces, todos esos eventos van a generar una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta lo que busca es eliminar el antígeno. Entonces, si es una bacteria la que me está causando esa enfermedad respiratoria, busca eliminarla. Si es un virus, igual busca eliminarlo. Y todo eso pues hace parte entonces del intento de destruir al antígeno. Ya más adelante entonces hablaremos un poquito acerca del comportamiento de enfermedad. Y bueno, entonces dentro de la inmunidad innata pues contemplaremos básicamente estas estas características de la respuesta inmune innata. Entonces, dos que ya habíamos hablado. Una, primero, que es muy rápida, lo cual es una gran ventaja porque buscamos eliminar al antígeno cuanto antes que prolifere, antes que invada más células. Entonces, es una respuesta rápida. Ahora, es una respuesta inespecífica y eso puede ser bueno y puede ser malo, ¿cierto? Entonces, va a atacar a todo por igual, pero puede que atacando algo de forma inespecífica, eso no sea suficiente, ¿cierto? Entonces, que si saca un anticuerpo y ese anticuerpo no es específico, pues no va a hacer nada. Entonces, una respuesta inespecífica puede ser buena porque tiene un amplio espectro, es decir, puede atacar muchas cosas, pero puede que no sea muy eficiente atacando a todo eso que pretende atacar, ¿sí? Otra de las características que no es buena es que no se prolonga en el tiempo. Entonces, digamos que es buena porque actúa rápido, porque está ahí de manera inmediata una vez llega el antígeno, pero esta respuesta no me va a durar 2 días, 3 días, 4 días, no. Ya a medida que pasa el tiempo, esa respuesta inmune innata va a ir disminuyendo. Y ya más adelante vamos a ir viendo qué pasa. Entonces, aquí es donde entra en juego, a medida que la inmunidad innata disminuye su respuesta o su intensidad, empieza a aparecer la inmunidad adquirida. ¿Listo? Entonces, estas son las características. Responde rápidamente, responde inespecíficamente, entonces puede atacar un montón de cosas, tal vez no muy eficaz ni muy eficiente, pero responde. Y lo otro es que no se prolonga en el tiempo. Entonces, esas son las 3 características más importantes de la inmunidad innata de manera general. ¿Listo? ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Profe, yo sí tengo una pregunta. Cuéntame. Es que dicen que en los calostros, en los terneros o todos los animales mamíferos siempre se transmite ciertos anticuerpos. Sí. Eso es cierto. Sí, claro, es cierto. Entonces, de hecho, y bueno, cuando lo veamos en todo el capítulo de inmunidad materna, sí, el anticuerpo y bueno, todas las inmunoglobulinas que pasan a través del calostro materno es lo que le da esa protección a los animales neonatos. Entonces, es fundamental y bueno, sobre todo, bueno, no, en realidad en todas las especies es fundamental el consumo de calostro
porque es esa primera defensa que tiene el sistema inmune de esos animales. Ellos nacen con un sistema inmune que aunque está consolidado, entonces él tiene su vaso, tiene su timo, tiene su médula, lo tiene. Es un sistema inmune inexperto, ¿cierto? No ha conocido muchos antígenos. Entonces, a medida que él va creciendo, pues irá desarrollando sus propios anticuerpos, pero mientras tanto, los anticuerpos maternos son fundamentales. Los anticuerpos maternos son los que lo van a defender de esos primeros antígenos a los cuales él se enfrente. Entonces, sí, es verdad. Los anticuerpos que vienen en el calostro son eficientes y protegen al neonato. Sí, es verdad. Gracias, Bueno, profe. Listo, Sebastián, con gusto. Entonces, bueno, por ahora ya dejaríamos hasta aquí. Y la siguiente clase, entonces, ya continuamos con otros conceptos de la parte de introducción. Entonces, hablaremos de la inmunidad adquirida, hablaremos de las características de esa inmunidad y, bueno, ya hablaremos un poquito más acerca de, pues, cómo ocurren todas estas respuestas. No vamos a hablar, como les dije, tan masticado en esta fase inicial. Ya después, pues, lo iremos procesando todo, bueno. Entonces, muchachos, pues muchas gracias por su atención. Toda la parte pues de evaluación y demás lo hablarán con la profesora Magda. Y cualquier duda que les surja de pronto respecto a los quizzes y a las actividades que realicemos, pues la solucionamos. ¿Listo? Ya mañana ella les hace la presentación. Nosotros nos volvemos a ver el jueves a la 1 de la tarde. Y ahí pues si les surge alguna otra pregunta, la comentamos, ¿vale? Sebastián, dime. Profe, otra pregunta. Digamos, el tema de las ayudas, ¿cómo lo son tus presentaciones? ¿Tú las publicas en algún medio, ya sea el aula virtual o...? Ok. Las presentaciones no las paso. Les queda la grabación que ustedes pues pueden descargar aquí del Teams. Es lo que queda. Vale, gracias. Y demás, y obviamente todas quedan disponibles para ustedes. Y si tienen alguna duda particular, pues están los espacios de tutoría. Ay, muchacha, perdón. Están los espacios de tutoría para resolver pues ya cualquier pregunta. Pero pues las grabaciones siempre les van a quedar acá. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, Gracias, muchachos, profe. entonces nos vemos el día jueves a la 1 de la tarde, ¿vale? Listo, profe, gracias. Vale, Vale, profe. profe, gracias. Vale, muchas gracias, profe. ¿Vale? Gracias, profe. Muchas gracias. Chao, chicos. Gracias, profe, hasta luego.